Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, julio 19 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia, aunque también algunas de manera indirecta desde Bruselas. Estos son nuestros titulares. Intervención del presidente Gustavo Petro durante la permanencia en la plenaria de la tercera cumbre de la Unión Europea. Personas muertas, puentes destruidos y afectación vía al llano. Violencia en Cabrera, Cundinamarca. Unión Europea dispuesta a respaldar proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Sistema financiero mundial requiere de cambios. Reunión de Colombia con Venezuela en Bruselas. Gobierno se prepara para nueva legislatura. Diálogos entre bandas criminales y presidente Petro. 94% en corrupción. Combates ejército con el Ejército de Liberación Nacional y las autodefensas del Clan del Golfo. Así pues, querida audiencia de su noticiero Radio Clarín de Colombia, damos inicio al noticiero de hoy, 19 de julio del año 2023. La intervención del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego durante la segunda sesión plenaria de la tercera cumbre de la CELAC, Unión Europea, es la que les damos a conocer a continuación. Uno es la paz y la discusión que aquí se ha presentado. Y ustedes en Europa han presentado sus argumentos. Indudablemente existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania, pero ¿cómo se llama la que hubo en Irak, o en Libia, o en Siria? ¿Por qué esta tiene esta reacción y las anteriores de este siglo no? ¿No sería mejor trabajar un concepto general que impida que nadie pueda invadir otro país, cualquiera que sea ese nadie? Por ejemplo, el delito de transgresión o de agresión internacional. Y nos pondríamos mucho más de acuerdo, dado que América Latina ha sufrido invasiones y que otros países que no son del norte también los han sufrido. Concepto general que criminalice la invasión de un país sobre otro. Dos, indudablemente aquí tenemos una diferencia que también se plantea en la discusión. Se ha presentado del lado europeo la idea de un comercio de productos que no tengan detrás de su producción la deforestación. Toda agricultura ha deforestado, toda por definición. La de ustedes, la nuestra. Pero este no debería ser el criterio del comercio. El criterio del comercio debería ser la huella carbón. Y resulta que la Unión Europea tiene una huella carbón 3 veces más alta que América Latina. Lo cual implicaría en el corto plazo que cesarían mucho las exportaciones de Europa a nuestro continente y aumentarían mucho las nuestras hacia el de ustedes. Quizás sea prematuro aún plantear la huella carbón como el criterio del comercio internacional, y por eso creo que la solución que aquí se ha mencionado tiene que ver que la baja huella carbón de América Latina, que puede ser aún más baja con la transición energética, da una oportunidad si se deslocaliza la producción europea en América Latina y si pensamos entre ambos bloques un crecimiento de la producción, crecer y deslocalizarse al mismo tiempo, con lo cual la huella carbono general de nuestras economías bajaría en beneficio de la humanidad. Lo cual nos lleva a un concepto. Entre más producción descarbonizada podamos generar, tiene que haber, si se deslocaliza, más prosperidad social descarbonizada. Y aquí, permítame subrayar, lo que nos propone hoy el capitalismo es una riqueza que se mide por flujo de carbono. Eres más rico si más carbono consumes, seas persona, seas nación, seas bloque económico.
lo cual nos lleva al desastre de la vida. Lo que tenemos que reemplazar es esta concepción por un concepto que se llama prosperidad social descarbonizada. Es decir, en un mundo sin carbón podemos ser ricos. El criterio varía, por tanto. Podemos ser ricos si la existencia es más intensa, si hay más cultura, si hay más conocimiento, si hay otra cultura alrededor de la economía descarbonizada. Gracias, muy amable, señor presidente. Escuchamos así las palabras del presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, durante la segunda sesión plenaria de la tercera cumbre CELAC Unión Europea. ¿Qué hubo, compadre? ¿De dónde sacó para soquear el café? Compadrito, imagínese que la agencia de comercialización de Cundinamarca me dio una tarjeta Red de Progreso Agropecuario Cafetera para fertilizantes por $1.000.000. Uy, ¿qué hay que hacer? Fácil. Fui al comité de cafeteros, me inscribí y ellos realizaron todo el trámite. Y junto con la agencia y Fondecund me asignaron la tarjeta. En la Agencia de Comercialización de Cundinamarca nos tomamos el café en serio y apoyamos a 7.000 caficultores con estímulos por 5.000 millones de pesos para aumentar la productividad de sus cafetales. Y continuamos por Cundinamarca. Personas muertas, puente destruido, afectación de vía al llano, violencia en Cabrera. Bueno, así nos lo hace saber desde la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca nuestra colega Aiza Trujillo Laguna. Adelante, Aiza, la escuchamos. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. Cierre en vía al llano puede ser de varios días por caída de puente Naranjal. Un hecho trágico se registró este martes 18 de julio en Quetame, Cundinamarca. Debido a las fuertes lluvias, una avalancha arrasó con varias viviendas ubicadas en la vereda Naranjal, dejando también varias personas muertas, un puente destruido y afectando la vía al llano. Efectivamente, la creciente llegó al kilómetro 50, que es donde se encuentra el peaje Naranjal entre el municipio de Quetame y de Guayabetal. Inicialmente se creyó que era solo remoción de escombros y limpieza para habilitar el paso, pero ya pues se evidenció que el puente Naranjal tiene una afectación estructural y la concesión que tiene a cargo la vía nos informa que ya están en el terreno los ingenieros haciendo la verificación y esperamos en un par de horas nos den el diagnóstico, pero lo que imaginamos es que va a ser un cierre ahí en ese sector de varios días, porque como se puede ver en las imágenes, el puente sí tiene una afectación estructural. Y como lo acaba de manifestar el gobernador de Cundinamarca, ya se trabaja en la remoción de escombros, pero que aún no pueden determinar el tiempo exacto que puede tomar las labores de rescate y limpieza en Quetame. Por otra parte, recompensa para quien dé información sobre el caso de violencia ocurrido este fin de semana en Cabrera. Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, este fin de semana, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca se permite informar que la Administración Departamental rechaza todo tipo de violencia en contra de la mujer. Por ello, se solidariza con la señora María Cristina Garzón, de 23 años de edad, y su familia. La mencionada ciudadana fue sorprendida en su lugar de domicilio por una persona no identificada, quien presuntamente le arrojó una sustancia química que le produjo quemaduras de gravedad. La mujer fue trasladada al Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, en donde se encuentra recibiendo la atención correspondiente. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, en un comunicado oficial, informó que se ofrece la suma de 20 millones de pesos para quien dé información del caso que ayude a identificar a los agresores. Finalmente, el gobierno departamental insta a las autoridades para que las investigaciones por este hecho sean adelantadas con la mayor celeridad y las personas involucradas en el caso sean judicializadas. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega Aiza Trujillo Laguna, allá en la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Por otra parte, la Unión Europea ha hecho saber a su noticiero Radio Clarín de Colombia que está dispuesta a respaldar en todo el proceso de paz del gobierno Gustavo Francisco Petro Urrego con el Ejército de Liberación Nacional. También tenemos sistema financiero mundial requiere de cambios, reunión de Colombia con Venezuela en Bruselas, gobierno se prepara para nueva legislatura, diálogos entre bandas criminales y presidente Petro
94%, oiga, sigue la corrupción, la impunidad en la parte fiscal en Colombia. Combates ejército con Ejército de Liberación Nacional y de las autodefensas al Clan del Golfo. Así, querida audiencia, nos vamos a este segmento noticioso. Buenos días. Unión Europea dispuesta a respaldar el proceso de paz con el ELN en Colombia. El Gobierno Nacional ha anunciado la creación de un fondo internacional multidonante, en el contexto de los esfuerzos de paz con el ELN. Este fondo tiene como objetivo obtener apoyo económico de la comunidad internacional, para que la guerrilla deje de delinquir. Se propone que el Fondo Europeo para la Paz, creado por la Unión Europea en 2016 para respaldar el acuerdo con las antiguas FARC, sea utilizado para materializar esta propuesta. Presidente Petro afirma que el sistema financiero mundial requiere un cambio, para avanzar hacia una economía descarbonizada. En el foro de mandatarios progresistas, el presidente Gustavo Petro aseveró este martes que el sistema financiero mundial requiere un cambio para avanzar realmente en el proceso de transición hacia una economía descarbonizada, lo cual considera fundamental para salvar la vida del planeta. El presidente de Colombia anuncia una reunión en Bruselas sobre Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció para este 17 de julio una reunión en Bruselas, entre miembros de su administración y la oposición política venezolana, en compañía de Francia, Argentina y Brasil, para intermediar en los diálogos de los grupos opositores con el gobierno de Nicolás Maduro. Gobierno se prepara para una nueva legislatura. Reformas sociales van a 3 días de que inicie la nueva legislatura. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló de la preparación del gobierno para esta nueva temporada. Queremos que en esta legislatura se debata servicios públicos y educación. Pero las reformas sociales van. ¿Qué son las reformas del gobierno? Es lo que el gobierno les ha hablado a los colombianos y es lo que el gobierno defiende en el Congreso como una propuesta de cambio, agregó. Arrancan diálogos formales entre bandas criminales de Buenaventura y gobierno Petro. La Mesa de Paz Urbana se instalará este martes, 18 de julio, y contará con la participación de delegados de los chotas y de los espartanos, que buscan pista en la paz total. Este es el segundo espacio de ese tipo que abre el gobierno con bandas criminales. El primero fue el pasado 2 de junio, en cárcel de Itagüí. Tenemos en Colombia un porcentaje de impunidad del 94% en corrupción. En la mañana del 17 de julio, el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, presentó el mapa de impunidad de los delitos asociados a corrupción, en el periodo comprendido entre el 2010 hasta el 2023, mostrando un paisaje oscuro en materia de impunidad en todo el país. El departamento con mayor índice es San Andrés, con un 99,1%, le sigue Guaviare con 99% y Vaupés, 98,5%. Combates entre disidencias de las FARC y ejércitos se registraron cerca de Hidroituango. En horas de la noche de este lunes, 17 de julio de 2023, se registraron fuertes combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC cerca de Hidroituango. Varios trabajadores tuvieron que protegerse del cruce de disparos y permanecen en inmediaciones de la vereda Agüitas de Ituango. Las operaciones en el proyecto hidroeléctrico fueron suspendidas, de las autodefensas al Clan del Golfo. Así fue el reciclaje del paramilitarismo. Don Mario me da la orden, que Vicente Castaño nos dio la orden de que, como sea, hay que tomar la zona y rearmarnos. Este testimonio, escueto y revelador, podría resumir el inicio de todo. O la continuación de todo, para ser más precisos. Se trata de la declaración de un antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el Urabá, quien contó a la Comisión de la Verdad cómo ocurrió la fundación de la estructura paramilitar que hoy se conoce como AGC, o Clan del Golfo. Fin de la noticia. Gracias. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín de Colombia.